Buenos días a todos. Soy su profesor virtual, Héctor Soto Rodríguez. Y bueno, en esta ocasión, espero que se encuentren muy bien todos. Voy a presentar la revisión de una columna que está sujeta exclusivamente a compresión axial. Aquí tenemos un diagrama de la columna. Es un corte. La columna pues recibe vigas en los dos niveles, vigas de piso, pero además si observan en la figura tiene un puntal que se considera como un soporte lateral intermedio. Este soporte lateral se localiza a media longitud o a media altura de la columna. La columna que vamos a revisar es una IR 356 por 122.1, W14 por 82. Aquí están las dimensiones del perfil que están tomados del manual IMCA. Y arriba tenemos una planta donde estamos observando el puntal que llega al alma de la columna y que por lo tanto va a restringir el pandeo por flexión alrededor de su eje de menor momento de inercia, que es el eje Y. Entonces la presencia de un soporte lateral pues modifica la revisión y el diseño de una columna. Y por acá en el enunciado tenemos los datos. La revisión se va a realizar conforme a la norma americana ANSI AIS 36016, que incluye dos métodos de diseño, como saben ustedes: el diseño por factores de carga y resistencia, el RFD, y el diseño por resistencia permisible, ASD. Vale la pena recordar que el diseño por LRFD pues es consistente con las normas de diseño y construcción de estructuras de acero del reglamento de la Ciudad de México, que se basa en estados límite de falla y de servicio. La columna, ya indicamos, es una IR 356 por 78.9, W14 por 53 y es de acero A992. Las cargas que tiene que soportar la columna a compresión axial, carga vertical solamente, son 140 toneladas y por carga viva 60 toneladas. Los factores de carga que vamos a aplicar pues son los del reglamento de la Ciudad de México. No habría mucha diferencia si se usan los factores de carga de la especificación americana. El factor de carga para la carga muerta es de 1.2 y el factor de carga para la carga viva sería de 1.6, de manera que la carga factorizada pues no cambia mucho. Bueno, pues entonces aquí tenemos los datos generales. Las conexiones de las vigas que llegan a patines y al alma de la columna son conexiones simples, conexiones a cortante. Y aquí el apoyo que estoy indicando es un apoyo articulado. Bueno, primero tenemos que identificar cuáles son los estados límite de falla que aplican a nuestro caso. Entonces nos vamos a la tabla del IMCA, que es la tabla E11, y esta tabla identifica cuáles son los perfiles y cuáles son las disposiciones de diseño que se deben tomar en cuenta para su diseño o revisión. De acuerdo con esta tabla, pues observamos primero la sección transversal de la columna. Es una I. Es un perfil que tiene dos ejes de simetría. Si esta sección laminada, en la mayoría de los casos ocurre, o más bien todas las secciones laminadas cumplen con el criterio de pandeo local de patines y del alma. Eso significa que ningún elemento plano, que son los patines y el alma, son elementos esbeltos.
Para ello tenemos que revisar las relaciones ancho-grueso, tanto de patines como del alma. Entonces, inicialmente aceptamos que la columna carece de elementos esbeltos. Por lo tanto, los estados límite de falla que tenemos que investigar es el PF, que significa pandeo por flexión, el pandeo de Euler, y el PT, que significa pandeo por torsión. Y para revisar el pandeo por flexión, el capítulo E nos indica que nos vayamos a la sección E3. Si queremos revisar el pandeo por torsión, entonces tenemos que aplicar lo que indica la sección E4. Del lado derecho tenemos columnas, por ejemplo, fabricadas con 3 placas soldadas que pueden tener o no elementos esbeltos. Si fuera el caso, entonces aquí se tiene que revisar un estado límite de falla adicional. Tenemos, por ejemplo, PL, que significa el pandeo local, el PP, que es el mismo de acá, pandeo por flexión, y PFT sería el pandeo por flexo-torsión. Entonces aceptamos, de acuerdo con esta tabla, que es una guía, pues cuáles son los estados límite de falla que tenemos que investigar. En esta clase, como tenemos estudiantes de arquitectura, pues no voy a revisar el pandeo por torsión y flexotorsión. Simplemente me voy a centrar en el pandeo por flexión en miembros sin elementos esbeltos, que es característico de las columnas pues de estructuras de edificios. Y luego pasamos al siguiente paso. Vamos a identificar y a revisar las propiedades mecánicas, el tipo de acero y la disponibilidad de este material. En el enunciado se indica que la columna es de acero A992. Nos vamos a la tabla 1.2 y en la primera columna se especifica que se trata de un acero de alta resistencia y baja aleación. Este acero tiene características favorables especialmente para zonas sísmicas porque tiene alta resistencia, tiene gran ductilidad y aparte es conveniente en estructuras soldadas por su característica que se llama soldabilidad, que indica que este acero tiene un bajo contenido de carbono. En esta columna vemos que este acero en el mundo se produce como un acero A992. Sin embargo, en México no tenemos todavía un acero equivalente. Está en proceso la elaboración de la norma. En las siguientes columnas observamos las propiedades mecánicas. En este caso solamente tiene interés el esfuerzo de fluencia, que es de 3.515 kilos por centímetro cuadrado. Nos vamos a la última columna, donde aparece la disponibilidad del material, y observamos que aquí el IR es un perfil que se produce bajo el proceso de laminación en caliente. Por lo tanto, su disponibilidad es correcta. Y bueno, también hay otros perfiles, pero son laminados en frío, como el CF, que es una canal, y el ZF, formados en frío, que también se producen, todavía no creo que en México, con este mismo tipo de acero. El siguiente paso es determinar las combinaciones de carga LRFD y ASD. La combinación de carga LRFD se obtiene factorizando la carga muerta y la carga viva por los factores de carga correspondientes. La carga muerta es de 140 y la carga viva son 60 toneladas, multiplicadas por el factor 1.3 para la muerta y 1.5 para la carga viva. Y vamos a obtener la combinación de carga ASD. En este caso simplemente se suman las dos cargas, la muerta y la viva, sin incrementarlas por ningún factor de carga. Y en este caso la columna tiene que soportar una carga de servicio o de trabajo de 200 toneladas. El siguiente paso es, como se conoce el perfil de la columna, nos vamos a las tablas del IMCA, tablas de dimensiones
y propiedades geométricas de perfiles de acero estructural. Y este perfil lo encontramos en la página 1 Romano 46 y 1.47. Y aquí hemos marcado las dimensiones que necesitamos para revisar la columna. La designación del perfil ya lo saben ustedes, es peralte por peso. En milímetros, el peralte 356 es el peralte nominal y el peralte real para este perfil son 354 milímetros. Tiene un peso de 78.9 kilos por metro lineal y en libra-pie el peso son 53 y su peralte en pulgadas son 14. Aquí tomamos las dimensiones de su peralte D. Tomamos el grueso del alma, de W, el ancho y el espesor de patines, porque tenemos que revisar el pandeo local. Y en la tabla que está a la derecha, pues nuevamente aparece en la primera columna la designación del perfil, aparece su área. Este perfil tiene 100.7 centímetros cuadrados. Y la siguiente columna se refiere al criterio de pandeo local. Aquí aparecen las relaciones ancho-grueso de patines y la relación peralte-grueso del alma para el perfil que hemos propuesto. En este caso tenemos una relación ancho-grueso de patines de 6.2 y la relación peralte-grueso del alma es de 30.9. Cuando revisamos o diseñamos elementos en compresión por pandeo o por flexión solamente, pues las únicas propiedades geométricas que nos interesan es el área y los radios de giro Rx y Ry. Si quisiéramos revisar el segundo modo de falla, que es el pandeo por torsión o el pandeo por flexotorsión, pues tomaríamos aquí el valor de J y la constante de torsión por alabeo, que son los valores que aparecen aquí. Entonces esta tabla pues simplemente contiene la información de interés para la columna que estamos revisando. El siguiente paso es revisar si efectivamente la sección es compacta, es decir, que no va a tener problemas de pandeo local tanto en patines como en el alma. Y para ello consultamos la tabla B41A, que contiene justamente la relación ancho-grueso de elementos comprimidos. En el caso de los patines son placas no atiezadas en compresión. Recordatorio, los elementos no atiezados en compresión, decíamos, son aquellos que tienen un borde libre y otro apoyado en dirección de la fuerza de compresión. Aquí vemos que el patín se apoya en el alma, pero el borde derecho pues está libre. Por lo tanto, aquí el ejemplo, la figura nos indica cuál es el ancho no atiezado que tenemos que tomar en cuenta para revisar la relación ancho-grueso. Y la tabla nos indica que esta relación BT, que es la mitad del patín entre el grueso del patín, no debe exceder de 0.56 raíz de E entre F y E, donde este radical pues varía simplemente de acuerdo con el esfuerzo de fluencia del acero. Aquí tenemos las propiedades mecánicas del acero, el módulo de elasticidad que interviene en esta ecuación, que es 2.04 por 10 a los 6 kilos por centímetro cuadrado. O si lo quieren en megapascales, que es el sistema internacional, son 200.000 megapascales. O si trabajan en KCI, pues son 29.000. Y para el esfuerzo de fluencia tenemos 3.515 kilos por centímetro cuadrado, que son 345 megapascales o 50 KSI. Pues vamos a trabajar con las unidades de nuestro sistema métrico decimal. Por lo tanto, sustituimos el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia y la relación máxima para patines, elementos no atiezados. La relación máxima ancho-grueso es de 13.5. Calculamos la relación ancho-grueso del perfil propuesto y nos da de 6.10. Perdón, aquí tiene que ser menor. De hecho, nos vamos a la tabla y por aquí aparece el pandeo local de patines como 6.2, que coincide con este valor que hemos anotado por acá, 6.1.
Por lo tanto, no hay pandeo local de patines. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a revisar la relación peralte grueso del alma. Nos vamos a la misma tabla, pero ahora al caso 12, que se refiere a elementos atiesados. El alma es un elemento plano atiesado que se apoya en sus dos bordes en los patines y tiene dos ejes de simetría como había indicado. Por lo tanto, la relación ancho o espesor del alma se define como H entre TW, donde el H, si observan la figura, es el peralte del alma, pero hay que descontar las curvas de unión de patines con alma. Y la relación máxima para el peralte grueso del alma es de 1.49 raíz de entre F y, de acuerdo con la tabla B41B. Aplicamos esta ecuación y la relación máxima es de 36 para elementos en compresión. Ahora vamos a calcular la relación peralte grueso del alma para el perfil propuesto. 35.4 es el peralte, le restamos dos veces las K de diseño, que es la distancia de la cara exterior del patín a donde termina la curva de unión alma con patines y es de 32 milímetros. Por lo tanto, esta relación nos da de 30.9, casi 31, que es menor que el valor límite. Como les indiqué en la sesión anterior, la mayor parte, el 98.5% de todos los perfiles laminados que se producen en México, en Estados Unidos y en general en el mundo, tienen relaciones ancho-grueso menores que las máximas que se indican en la tabla B41B. Consecuentemente no hay problema de pandeo local. Ahora tenemos que calcular las relaciones de esbeltez de esta columna, pero tenemos que analizar la columna en las dos direcciones. Entonces la columna tiene dos ejes de simetría, consecuentemente se puede pandear alrededor de X o alrededor de Y. Esta columna no tiene ningún soporte lateral con respecto al pandeo en el eje X y vimos que tiene un soporte lateral a media altura a una distancia de 2 metros de su apoyo inferior. Por lo tanto, la columna en la dirección X se va a pandear en una sola onda. No tenemos ningún elemento que restrinja su pandeo. En cambio, el pandeo alrededor del eje Y, debido a la presencia de este soporte lateral intermedio, la columna va a sufrir un pandeo en dos semiondas, en dos ondas. Este soporte lateral entonces restringe el pandeo de la columna alrededor del eje Y, que es el eje de menor momento de inercia. Y acá abajo tenemos en planta cómo estamos orientando el perfil. Esta doble línea indica el espesor del alma y acá estamos analizando la columna y estamos viendo estas doble líneas que corresponden a los patines, a los dos patines y la columna que está sin pantalla pues corresponde a la posición cuando se pandea alrededor de los dos ejes en X y luego el pandeo alrededor de Y. Como acá la columna se pandea en dos ondas, pues la sección que la vemos de este lado y la vemos del lado izquierdo. Entonces vamos a calcular las relaciones de esbeltez. Tenemos dos relaciones, KX, LX entre RX, KY, LY entre RY. Y aquí vienen las definiciones. KX y KY son factores de longitud efectiva para pandeo alrededor del eje X y del eje Y. Son factores adimensionales. LX, LY se definen como las longitudes no soportadas lateralmente de columnas para pandeo respecto al eje X y respecto al eje Y. Rx y Ry pues es una característica geométrica que son los radios de giro en ambas direcciones. Los factores de longitud efectiva K pues van a depender de las condiciones de apoyo de las secciones extremas de la columna. Y para definir su valor pues utilizamos la tabla que hemos usado durante muchos años y que contiene el factor de longitud efectiva para columnas aisladas. Aquí se muestran 6 casos
Los valores de K que vamos a utilizar nosotros son los valores de diseño recomendados que corresponden a esta línea. Estos son los valores teóricos y nuestra columna está doblemente articulada, por lo tanto las condiciones de apoyo pues son las que corresponden al caso de. Nos vamos aquí a la parte inferior de la tabla y nos indica que un apoyo articulado permite rotación, pero impide la traslación. Estas son las características de un apoyo articulado. Si tuviésemos un apoyo empotrado, como es el caso A, pues tanto la rotación como la traslación están impedidas. Y luego tenemos apoyos intermedios entre un articulado y un apoyo empotrado, y todavía más apoyos libres en los que la rotación se permite y de igual manera la traslación. Este podría ser el caso de un anuncio espectacular que no tiene ningún soporte lateral en la parte superior y que con el viento se puede desplazar libremente y también sufre traslación. El ingeniero o el arquitecto tiene que considerar cuál es la condición de apoyo que más se aparece a estas condiciones teóricas. Por ejemplo, una columna que anclamos a una cimentación por medio de pernos o anclas, y aparte le colocamos placas atiezadoras en las dos direcciones que van a impedir justamente digamos que la rotación. Entonces allí estaríamos considerando un apoyo empotrado. Entonces va a depender de cómo apoyemos realmente la columna, tanto en la parte superior como en la parte superior. Si consideramos que en una columna de un edificio las vigas se conectan rígidamente a la columna, pues entonces el caso que corresponde es el A. Arriba tenemos conexiones rígidas, no conexiones flexibles o simples, y tendríamos que considerar un factor de K de 0.65. Es decir, que la longitud real de la columna se reduce en un 35%. La deformación de la lateral de la columna empieza por abajo del apoyo, y a esto la distancia entre los dos puntos de inflexión, digamos, se llama longitud efectiva de la columna. Entonces, de acuerdo con lo que hemos comentado, el pandeo alrededor del eje X, no tenemos ningún soporte lateral intermedio. Por lo tanto, la relación de esbeltez será 1 por 400, que es la longitud de la columna alrededor de X entre su radio de giro, y nos da una relación de esbeltez de 26.7. Ahora revisamos el pandeo alrededor del eje Y. Tenemos un soporte lateral a media altura que son 2 metros. El radio de giro en Y pues es mucho menor que el radio de giro en X, y nuestra relación de esbeltez resulta de 40.8, que es mayor que la relación de esbeltez alrededor del eje X. Por lo tanto, rige la relación de esbeltez respecto al eje Y. Esto significa que el pandeo alrededor del eje de menor resistencia de la columna es el crítico. El siguiente paso es calcular la resistencia disponible de la columna con presión axial. Para ello necesitamos calcular un parámetro que es esta cantidad, 4.71 raíz de E entre Fy. ¿Qué significa este parámetro? Pues es esta relación de esbeltez que estamos indicando aquí con este círculo lleno, y que separa justamente el comportamiento de las columnas. Para relaciones de esbeltez menores que este parámetro, el modo de falla de la columna va a ser pandeo inelástico. Si nuestra relación de esbeltez es mayor que este parámetro, 471 raíz de entre Fy, el modo de pandeo será elástico. Y aquí están trazadas las curvas que representan el esfuerzo crítico FCR. De hecho, el eje vertical pues es el esfuerzo crítico, y el eje horizontal estamos colocando la relación de esbeltez. Si ustedes recuerdan, la relación máxima de esbeltez para miembros en compresión es de 200, por lo tanto la curva la detenemos en 200.
Y dependiendo cómo se comporte la columna, si la columna tiene una relación de esbeltez mayor que este límite 471, significa que la columna es esbelta o larga, y entonces se va a reducir su resistencia nominal, el factor o el esfuerzo crítico, como ven ustedes, es muy bajo con relación al esfuerzo crítico que obtenemos con la primera ecuación. Y este es el esfuerzo elástico. Este esfuerzo que vemos aquí, pues vale pi cuadrada E entre la relación de esbeltez al cuadrado. Por aquí ya se está alejando. Entonces, estas son las fórmulas que rigen el diseño de miembros en compresión. Entonces, aplicamos la ecuación E3,4 que nos proporciona justamente el esfuerzo elástico, que es pi cuadrada E entre la relación de esbeltez al cuadrado. Y tenemos 12.095 kilos por centímetro cuadrado. Para saber si podemos utilizar esta ecuación, la E32, ya que nuestra relación de esbeltez es menor que 471 raíz de entre Fy y que toma un valor para el acero A992 o A572 grados 50 de 113.5, también tenemos que verificar que se cumpla este cociente. El esfuerzo de fluencia entre el esfuerzo elástico no debe exceder de 2,25 para poder usar la ecuación E32 que indiqué por acá arriba. Se cumple esta condición y por lo tanto aplicamos la ecuación E32, conocemos Fy y conocemos ya el esfuerzo elástico de Euler. Nos da 3.112 kilos por centímetro cuadrado. Una manera de comprobar si este resultado es correcto, pues podemos consultar una ayuda de diseño que utilizamos en los cursos de estructuras de acero, que es la tabla 5.3. Esta tabla contiene el esfuerzo crítico para tres tipos de acero: aceros con Fy 36, 50 y 100. El Fy de 100, pues en México todavía no lo usamos. Entramos con la relación de esbeltez. Aquí conviene que esta tabla la podemos hacer en Excel y podemos variar la relación de esbeltez de 1 en 1. Aquí la relación de esbeltez real pues es de casi 41. Yo tomé el valor de 40. Nuestra relación de esbeltez, si observan ustedes, es de 40.8, que la calculamos por acá arriba, 40.8. Y si fuera 40, digamos, en esta gráfica para acero Fy de 50 observamos 44.5 kilos por centímetro cuadrado. En la tabla estoy indicando que hay que multiplicar por 7037, que es la equivalencia de un KSI a kilos por centímetro cuadrado. Serían 454 entre 254 al cuadrado, nos da 7037. Cualquier valor de esta tabla lo tendríamos que multiplicar por 7037 y nos daría el esfuerzo crítico en kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, de la tabla obtenemos 3.131 de esfuerzo crítico contra un valor de 3.112 que calculamos aquí. Como ven, la diferencia es menor. Como tenemos prácticamente una relación de esbeltez de 41, pero no aparece acá, entonces tendríamos que interpolar o tendríamos que preparar una tabla que vaya variando la relación de esbeltez de 1 en 1. Una vez que tenemos el esfuerzo crítico, lo multiplicamos por el área de la sección transversal de la columna y obtenemos la resistencia nominal a compresión, en este caso 313.4 ton. Y para obtener la resistencia disponible LRFD y ASD, tomamos la resistencia nominal y para LRFD la vamos a reducir a través de este factor de resistencia que vale 0.90 para miembros en compresión y nos da una resistencia de diseño en compresión axial de 282.1 toneladas. La resistencia permisible ASD, tomamos la misma resistencia nominal, 313.4, y la vamos a dividir entre un factor de seguridad 1.67, de manera que tenemos 187.7 toneladas. Hay manera de comprobar estos resultados. Podemos
utilizar las ayudas de diseño del ISC. Entonces buscamos en el capítulo de columnas la tabla 4.1a, que se refiere a la resistencia disponible de miembros en compresión axial de acero FY 50 KSI, que son 3.500 kilos por centímetro cuadrado. Y del lado derecho tenemos que esta tabla se aplica para perfiles de 14 pulgadas de peralte. Nuestra columna está fabricada con un perfil IR W14 por 53 y necesitamos entrar a esta tabla con la longitud efectiva LC, que es la longitud respecto al eje de menor resistencia, es decir, aquí nos está indicando con el radio de giro menor. La longitud de la columna son 200 centímetros. Estos 200 centímetros los tenemos que convertir a pies. Los dividimos entre 30.48, que es un pie, que son 12 pulgadas, y nos da aproximadamente 7 pies. Habría que interpolar, pero no lo hicimos aquí. Y tenemos las dos resistencias, la resistencia de diseño LRFD, que nos da 610 kips, y la resistencia permisible ASD, que nos da 400 kips. Hacemos la conversión y la resistencia de diseño nos daría de 277. Nosotros obtuvimos 282.1. La resistencia permisible nos da 184.3. Nosotros obtuvimos 187.7. La diferencia se debe a que la relación, o más bien la longitud LC, la hemos redondeado a 7 pies y en realidad pues son 6.6 pies. Con un pedacito de columna pues podemos modificar la resistencia disponible de la columna. Entonces estas ayudas de diseño las podemos preparar para nuestro sistema métrico decimal y podríamos variar aquí la longitud de la columna. Aquí es de un pie en un pie, que son 30.48 centímetros. Nosotros podríamos variarla de medio metro en medio metro y no llegaríamos hasta 12 metros, que son 40 pies. Podemos hacer una tabla más sencilla para las longitudes de las columnas más o menos razonables. Bueno, este ejemplo también lo desarrollamos y por ahí les vamos a compartir, o de hecho ya les hemos enviado por ahí el cuaderno de ejercicios ILAFA, ahora al acero. ILAFA era el Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, que tenía su sede en Santiago de Chile. Ahora se han cambiado a Sao Paulo y ahora se llama al acero, que significa la Asociación Latinoamericana del Acero. Les comento que hace muchos años, hace como unos 10 años, ILAFA formó una red de profesores para América Latina y en la parte de México los profesores que fueron seleccionados pues fue nuestro gran amigo Carlos Incunegui, que es el responsable de haber preparado este cuaderno de ejercicios, y su servidor, que le tocó preparar como 15 temas de tópicos especiales de estructuras de acero. Ustedes pueden entrar a la página de alacero.org y de allí pueden descargar todo el trabajo que hicimos hace 10 años y que les puede servir como trabajo o más bien como material didáctico complementario. Bueno, ¿cómo se usa este cuaderno de ejercicios? Pues aquí se los hemos enviado y simplemente le damos clic en abrir cuaderno. Este programa, como ven ustedes, sirve de apoyo a la enseñanza de la construcción en acero en todas las universidades de América Latina. El siguiente paso es que debemos seleccionar las unidades con las que vamos a trabajar y aquí en la esquina aparece una pestañita unidades y nosotros vamos a seleccionar kilos sobre centímetro cuadrado o centímetros. Advertencia: las normas evolucionan muy rápido en Estados Unidos. Este cuaderno está preparado con las normas del ISC 2005. Estamos en el 2020 y las normas que usamos
Si son de la Ciudad de México son las normas del 2017. Si son las especificaciones de la ISC sería de 2000, el manual de 2016. Bueno, escogemos las unidades y después elegimos el tema en la esquina. Escogemos el tema elementos en compresión. Y aquí tenemos dos posibilidades. Podemos calcular la resistencia de una sección determinada, que en nuestro caso, o podemos seleccionar la sección de una columna. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es determinar la resistencia de un elemento en compresión. Vienen varios ejemplos para miembros en compresión y nuestro caso corresponde al ejemplo número 5, que es la columna, como ven ustedes aquí, que tiene su soporte lateral a media altura. Ustedes no hagan caso de esta plantilla. Bueno, esta plantilla no, les sirve de base, pero estos valores ustedes pueden cambiar los perfiles, pueden cambiar el tipo de acero, pueden cambiar las longitudes de pandeo respecto al eje X, pandeo respecto al eje Y. Pueden aplicar esto para un perfil IR, para una canal o para un perfil H. Y esta simplemente es una plantilla, la cual, decía yo, se puede modificar. Nosotros vamos a buscar el perfil de la columna, que es un perfil IR, o en Estados Unidos una W. Entonces aquí en la esquina nos vamos a secciones y le damos un clic en laminadas y aparecen secciones W, H o canales. Estamos en el primer caso, que son perfiles W. Y va a aparecer en la pantalla pues una especie de base de datos donde ya vienen predeterminadas todas las propiedades geométricas de los perfiles IR que se producen en México o en el mundo. Les comento lo siguiente, que este programa se preparó pues más o menos en el 2008, ya pasaron varios años. Entonces las características geométricas pueden variar un poquito con relación a las que aparecen en el manual IMCA quinta edición. Cuando localizan el perfil, aparece esta pantalla gris en la que les pide que alimenten las longitudes no soportadas lateralmente de la columna LX, LY, los factores de longitud efectiva KX, KY, que anoten el esfuerzo de fluencia del acero, el área de la sección transversal de la columna y sus correspondientes radios de giro. Y una vez que anotan todos los datos, entonces le damos clic en calcula y el programa, aquí ya están los datos completos. En la pantalla anterior faltaban algunos datos. Entonces cuando llegamos a esto, el programa despliega una pantalla con los siguientes datos. Aquí están las dos ecuaciones que sirven para diseñar o revisar miembros en compresión. Entonces, si la relación de esbeltez es menor que este parámetro, el esfuerzo crítico se calcula con esta ecuación. Si la relación de esbeltez excede 4,71 raíz de entre F y Y, el esfuerzo crítico se calcula con esta ecuación. Y el esfuerzo elástico. Son las tres ecuaciones que se requieren para revisar o diseñar miembros en compresión. El programa tiene unos cuadritos que aparecen con una pantalla negra. Cuando le damos clic aquí, pues son los cálculos que realiza propiamente el programa. No hay que alimentar estos datos, eso lo hace de manera directa el programa. Por ejemplo, aquí nos da una relación de esbeltez en X de 26.7. Si hubiésemos calculado el esfuerzo crítico en X, nos daría 29.069. Y luego aquí les dice cuál es la ecuación que debes aplicar. Pues aquí le das clic a la primera ecuación. Si estamos en este caso, por acá te va a aparecer una pantalla que dice correcto, y le damos aceptar. Le damos y van a aparecer ya otros datos de cálculo de la columna. Y aquí te pedimos que los compares con los que obtuvimos nosotros a mano, aplicando las ecuaciones directamente. Entonces aquí tienes las relaciones de esbeltez en X, la relación de esbeltez en Y, el esfuerzo elástico en X, el esfuerzo elástico en Y.
y te dice que cuál es la ecuación que debes aplicar, pues ya dijimos que depende del valor de la relación de esbeltez contra este factor de 4,71, raíz de E entre F y Y. Se calculan los esfuerzos críticos para X y para Y. Y tenemos ya la pantalla final, donde nos dice que la resistencia nominal será el esfuerzo crítico por el área, de la sección transversal, por el área de la sección transversal, y obtenemos la resistencia en X y la resistencia en Y. Aplicamos el factor de reducción y nos da 0,90, de manera que nos indica que la resistencia de esta columna es de 284.3 toneladas. 284.3 toneladas, que es el resultado. Si te comento o les comento que este programa no revisa o no calcula la resistencia permisible ASD, pero en el ejemplo sí hemos incluido esta resistencia que se obtiene pues con la resistencia nominal dividiéndola entre 1,67, que es el factor de seguridad para miembros en compresión axial. Entonces, en eso consiste el ejemplo que les quería presentar en esta ocasión. El siguiente ejemplo que vamos a preparar va a ser el de una armadura de cuerdas paralelas tipo Pratt o tipo Warren, y en la que se pide que revisemos o que propongamos nosotros el perfil OR para la cuerda superior, y ese será el siguiente ejemplo que les vamos a presentar. Les agradezco su paciencia, espero que esta clase sea de utilidad para todos ustedes. Les pedimos que se cuiden mucho y vamos a estar en comunicación para las siguientes clases virtuales. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención.